Bienvenidos al podcast Gestión de Riesgos de clase mundial de la experta Liliana Pustic. Una experiencia donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de gestión de riesgos empresarial, estratégico, operacional, emergente, de proyectos, programas y portafolios. En este podcast te quiero hablar sobre la relación con stakeholders o con los interesados, como ese riesgo invisible que hay en los megaproyectos. Si bien me voy a enfocar en los megaproyectos, también es un riesgo invisible para los proyectos que no son tan grandes. Las investigaciones demuestran que las fallas, y en el peor de los casos el fracaso de los megaproyectos, muchas veces proviene de relaciones que están deterioradas entre los socios, los contratistas, los organismos reguladores y las comunidades, y no solo de fallas técnicas, o no mayormente por fallas técnicas. Los megaproyectos son sistemas sociotécnicos complejos que no pueden entenderse analizando sus componentes de forma aislada. Sin embargo, los enfoques integrados que combinan análisis de riesgos y análisis de stakeholders siguen siendo escasos en la literatura que tenemos especializada. ¿Qué quiere decir? No tenemos mucha información todavía, no hay formalmente muchos enfoques, metodologías que insistan en lo que es esa integración tan relevante del análisis de riesgos con el análisis de los interesados. Nosotros en mi compañía en Pustic Global tenemos un fuerte trabajo con los interesados de identificación de interesados previo a la gestión de los riesgos para no dejar nadie afuera que sea relevante. No hacemos una gestión de riesgos de 2 o 3 personas porque eso no da resultados en el mundo real, sino que nos aseguramos de involucrar a los distintos interesados a todo nivel organizacional. Lo que es más, en el mundo real, como nosotros decimos, muchas veces nos piden análisis de riesgos que solo lo hagamos nosotros como consultores, sin la intervención o con una intervención mínima de los propios dueños de riesgos. Algo que va contra las mejores prácticas y además que no da resultado real en los megaproyectos. Como yo digo, es imposible tener una buena identificación, análisis y tratamiento de riesgos cuando solo se espera que el resultado lo dé un consultor. La participación activa y principal es de los dueños de riesgos y de los dueños de planes y controles. Eso se llama la primera línea o la primera línea de defensa, como se llamaba antes, y no la segunda línea. Por supuesto que como consultores asesoramos, lideramos el proceso, damos la experticia, los tips, las mejores prácticas para asegurar los mejores resultados posibles, pero el trabajo de identificación, análisis y tratamiento es de las personas que van a estar a cargo de los riesgos. En los megaproyectos, la colaboración voluntaria entre stakeholders a veces es difícil de lograr. Muchas veces los clientes me dicen, bueno, tenés que hacerme un registro de riesgos, pero la gente del proyecto o de la operación no tiene tiempo para reunirse. Bueno, eso es como decir, en el proyecto no tenemos tiempo para hacer un presupuesto o para tener un cronograma. No existe, eso no funciona. Aunque los enfoques colaborativos pueden estar estipulados en contratos, la participación real de los stakeholders sigue siendo voluntaria y que la misma sea adecuada es clave del éxito de las iniciativas. En los megaproyectos, las relaciones con los stakeholders no son solo un componente blando de gestión, sino que son una variable estructural de viabilidad. Ahora, ¿cuáles son esos riesgos invisibles en megaproyectos que tienen que ver con los interesados? Cuando estas relaciones con ellos fallan, ya sea porque no hay una alineación temprana, porque hay comunicación deficiente o asimétrica, porque hay expectativas mal gestionadas, porque hay un deterioro de la confianza, porque escalan las disputas, porque no hay una participación significativa de ellos, el riesgo no se manifiesta como un incidente aislado, sino como un impacto sistémico que compromete realmente la ejecución o la puesta en marcha de un proyecto. Los megaproyectos operan en territorios complejos. En muchos casos tienen comunidades sensibles en su contexto. Hay autoridades con agendas propias, contratistas con capacidades diferentes, organismos reguladores que cada vez exigen más cosas. Y entonces ignorar esta red de actores es equivalente a construir sobre un terreno muy inestable. Las fallas en la relación con el stakeholders generan riesgos además que son estratégicos, que se amplifican con cada proyecto.
La pérdida de confianza de autoridades locales puede traducirse en retrasos en permisos, fiscalizaciones más estrictas o incluso restricciones operacionales que afectan a varios proyectos simultáneamente. Por otro lado, a nivel comunitario, la erosión de ese relacionamiento se convierte en un patrón donde vemos conflictos repetidos, oposición organizada, una narrativa pública adversa que posiciona al proyecto como un actor que tensiona el territorio en lugar de integrarse a él. Y esto no solo afecta la continuidad de la ejecución, sino también la viabilidad de futuros proyectos. En el ámbito corporativo, las fallas en la gestión de stakeholders deterioran también la reputación de la compañía y generan costos cada vez más altos, porque hay que renegociar, hay costos de compensaciones, de rediseño de medidas de tratamiento de los riesgos, y hay esfuerzos reactivos de comunicación que consumen un montón de recursos y que además reducen la eficiencia de CAPEX. Además está la presión de los stakeholders internos, los contratistas, también los sindicatos, los equipos de operaciones, y todo eso puede fragmentar la gobernanza, generando además decisiones inconsistentes, pérdidas de alineación. Cuando los actores importantes dejan de colaborar, cuando las comunidades dejan de confiar, cuando las autoridades dejan de habilitar y cuando la organización deja de escuchar, eso es muy complejo. En los megaproyectos de capital, la ingeniería construye la infraestructura, pero las relaciones con los interesados son las que construyen la viabilidad. Por eso, para terminar, te quiero dejar 4 tips o buenas prácticas o sugerencias. En primer lugar, considerar los stakeholders internos a la hora de identificar, analizar y tratar los riesgos. El proceso de riesgo no lo hace un consultor externo, no lo hace solo un equipo de proyectos. Lo hace el consultor con el equipo de proyectos, con el personal funcional de la compañía que da soporte al proyecto. Y puede asesorar y ayudar un consultor, por supuesto que sí, pero no lo puede hacer solo de modo aislado. En segundo lugar, considerar a los contratistas del megaproyecto. Estos son los brazos ejecutores y tienen que tener la apertura y la confianza para trabajar con el equipo del dueño en una relación de colaboración o win-win donde se hable francamente y se aborden los riesgos en conjunto. En tercer lugar, considera la visión técnica del equipo ejecutor, pero también la estratégica de los ejecutivos y dueños del proyecto, porque los riesgos estratégicos del negocio que derivan del proyecto no los identifica el equipo técnico de gestión de proyecto, lo identifican los ejecutivos de la compañía. En estas instancias suelen participar el presidente o el gerente general de la operación cliente, el vicepresidente de proyectos, de operaciones, el responsable de finanzas de la compañía cliente. Y en cuarto lugar, consideren además la visión del cliente y del equipo de operaciones que recibirá el proyecto. El equipo de proyecto y de operaciones no puede estar desconectado en la gestión de riesgos y ahí tiene que haber una relación de colaboración estrecha, de apertura real y no apertura simulada. He dejado explícitamente otro tipo de stakeholders en esta conversación por fuera, por un tema simplemente de extensión, pero no por falta de relevancia. Hay, por supuesto, otros grupos de interesados vitales, como por ejemplo las comunidades, que quedará para otra discusión. Pero te invito a reflexionar sobre cómo pueden en tu próxima gestión de riesgos de megaproyectos mejorar la participación real de los diferentes stakeholders en identificar, analizar y tratar los riesgos. Te invito a que sigas escuchando otros podcasts, tanto de mi podcast Gestión de Riesgos de Clase Mundial o mi podcast de proyectos, programas y portafolios, así como leer los blogs que tenemos en mi sitio web butchtick.com y seguirnos en todas las redes sociales, principalmente LinkedIn, YouTube e Instagram. Hasta un próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y sigue a Liliana Bustic en sus redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, así como encuentra más contenido de valor para tu desarrollo profesional y laboral en www.bustic.com. Allí también puedes conocer sobre sus servicios de consultoría y capacitación para apoyar a tu empresa.